Bueno, ustedes saben que se está celebrando acá en Buenos Aires y en otras ciudades del país la primera Bienal de Performance. Es algo nuevo. Yo estoy segura que mucha gente no sabe qué es una performance, así que yo empezaría por ahí. Estoy con dos curadores de la Bienal, que además son dos importantes curadores argentinos, Andrea Yunta, Rodrigo Alonso, y yo empezaría por ahí. Gracias, Rodrigo, de paso, que es la primera vez que viene al programa. Gracias por invitarme. Bienvenido. Digo, ¿qué es performance? A ver, Andrea, ¿cómo se explica esto? Porque es bastante ambiguo el término, incluye muchas cosas. Yo diría que hay tantas definiciones de performance como artistas que desarrollan la performance. Ajá. O sea, no es un género que tenga una codificación clara, precisa, de reglas. Pero en términos generales, si yo tuviese que decir qué caracteriza la performance, es un género que tiene que ver con lo actoral, el teatro, pero que el núcleo yo creo que radica en que produce una transformación tanto del artista como del público que está involucrado. Es decir, para decirlo sencillo, uno entra de una forma y sale un poco distinto. Pero eso se podría aplicar a todo el arte, ¿no? El arte modifica, cambia, si es bueno. Pero el arte visual es más intelectual, pasa más por... Esto pasa por el cuerpo, involucra el cuerpo, las emociones, es decir, hay un ser otro por un tiempo que no pasa solo por un proceso intelectual, sino corporal también, ¿no? Emocional. Yo diría que emocional es la palabra. No, y además digamos, se juega una relación diferente a la del teatro en cuanto a los elementos y las situaciones que se producen, ¿no? Porque en general decimos que en el teatro y en las artes se trabaja desde el punto de vista de la representación, de la ficción, ¿no? Cuando uno ve un cuadro, ve una obra teatral, lo que está sucediendo en el escenario no es realidad, digamos, es algo figurado, ¿no? Es una ficción. En la performance es real, ¿no? Es decir, en la performance, cuando vemos al artista, es el artista, que cuando vemos que toma un vaso de agua, está tomando un vaso de agua. Es decir, no trabaja sobre el concepto de representación, sino que trabaja sobre el concepto de presentación. Sí. Y el otro día en charla con Andrea, Marina Abramovic ella decía, la diferencia es muy fácil. Si uno va al teatro y hay un cuchillo y sangre, el cuchillo es de madera y la sangre es ketchup. En cambio, si uno va a una performance, el cuchillo es real y la sangre es real. Hasta ese límite se puede llegar, digo. Por supuesto, no todos los artistas llegan hasta ese límite, pero sí hay como una idea de que, lo que decía Andrea, de que digamos, esa intensidad que uno siente con el performer tiene que ver con que lo que está percibiendo es algo del orden de lo real, ¿no? De algo que sucede en ese momento, tiene una intensidad, tiene como una presencia y tiene como podríamos decir, como un cierto grado de verdad. Yo lo que veo, además, que creo que es importante recalcar, es que los mayores artistas internacionales de performance están pasando en estos días por Buenos Aires. Ya estuvo Marina Abramovic, que ahora quiero que nos cuente Andrea. Laurie Anderson. Estuvo Laurie Anderson, ahora viene Sophie Cole la semana que viene. O sea, son las primeras figuras, ¿no? Contalo de Abramovic, porque realmente es muy interesante. Yo no pude ir, pero me hubiera interesado mucho ver lo que hace. Abramovic, por ejemplo, por lo que leí, es lo que hizo también en Nueva York, creo. Se sienta en un lugar, no sé si es lo que hizo acá, y la gente va pasando, ¿no es cierto? Y se sienta enfrente de ella y se quedan el tiempo que sea. Es así. Bueno, eso entra dentro de lo que Marina Abramovic está haciendo en los últimos años, que es lo que ella llama performance de larga duración. Sí. Entonces, por ejemplo, esa descripción que vos hiciste corresponde al MoMA y fueron 736 horas. Es decir, durante 736 horas ella estuvo sentada, parte del tiempo con una mesita en el medio, después la retiró, la gente se sentaba y se quedaba el tiempo que quería. Eso también... No hablaban. Ni una palabra. Era mirarse. Mirarse a los ojos y, bueno, ahí pasaban distintas cosas. Mucha gente se emocionaba, lloraba. Hasta que entró una ex pareja de ella, un exnovio, creo, y ella ahí se conmovió, ¿no? Bueno, Ulay es su compañero de los primeros años de performance. Ellos hacían su obra de manera conjunta.
No es verdad, en verdad, que ella lo vio ahí por primera vez. Ajá. Eso es un poco los mitos. Él era invitado de honor a la retrospectiva. De hecho, yo creo que lo vi a él en los videos de la celebración de sus 50 años. O sea, que hay un poco de mito. Más allá de la desmitificación que uno Siempre puede hay hacer. representación, ¿no? Siempre hay, Digo, la imagen, aunque uno no conozca la historia, es completamente conmovedora. Vos los ves, se sientan y ellos se miran y vos te das cuenta que ahí hay una historia que no se traduce en palabras y que se produce una comunicación muy profunda. Y es como de las escenas más románticas que uno puede imaginar, ¿no? Ella es como la iniciadora de la performance, o por lo menos de la performance actual. Sí, digamos, bueno, habría que hablar de los antecedentes de la performance en los años 60, claro, ¿no? Ella empieza a hacer performance a comienzos de los años 70 y le da una continuidad hasta el presente y inscribe la performance en algunas de sus ejemplos o de sus obras más radicales dentro del género, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ella es fundamental. ¿Y qué hizo en Buenos Aires? Bueno, en Buenos Aires hizo también dentro de esta modalidad de la larga duración algo muy parecido a lo que hizo en Serpentine Gallery en Londres, que eran 512 horas de ejercicios que el público realiza y eran prácticamente los mismos ejercicios, solo que acá fueron 16 horas, es decir, 2 días, y por eso no se llamó performance larga duración, sino workshop. Los ejercicios son ejercicios que están involucrados con distintas tradiciones culturales que tienen que ver con, bueno, en primer lugar, el silencio, no se podía hablar. Había que dejar el celular, había que dejar todo aquello que te conecta con la vida cotidiana y entrar a ese espacio en el cual había ejercicios como contar arroz y lentejas, es decir, cosas que parecen muy simples, pero que sin embargo cuando los estás haciendo te separan de los problemas cotidianos, de los pensamientos, de todo, y entras en un estado como de inmensa relajación, placer, te permite entrar en contacto con tu propio interior a partir de un presente. Yo lo que pensaba, les pregunto a ustedes, al escuchar una experiencia así, por ahí se acerca más a una experiencia mística o de qué sé yo, de meditación o lo que fuera. ¿Qué es el arte? ¿Dónde está el arte acá? Se diluyen mucho las fronteras. Bueno, hay algo de eso, y hay artistas que potencian, podríamos decir, ese costado místico, a veces es un costado ritual, a veces un costado, bueno, sensorial, ¿no? Es decir, los artistas van trabajando sobre los distintos aspectos de lo que puede producir la presencia del artista en esta comunicación en el aquí y ahora, ¿no? Marina tal vez en los últimos años justamente ha potenciado mucho eso. Esa performance que estaban hablando de Nueva York es básicamente, podríamos decir, como una suerte de comunicación de energía entre el artista y el espectador, donde la obra se diluye. ¿La obra qué es? Bueno, la obra es esa transmisión de la energía. Es el cuerpo de ella ahí sentado, es la comunicación con el otro. Y es algo como de la comunicación, ¿no? Claro. Es algo de la transmisión de energía, pero de la transmisión bidireccional, podríamos decir, de energía, ¿no? Porque ella también es una persona que se interesa mucho por la persona que tiene enfrente, ¿no? No es que ella se está exhibiendo. Claro. ¿No? Ella realmente está entrando en contacto con esa persona. Seguro. Se hizo en el Centro de Experimentación de la Universidad de San Martín, que vos dirigís, Andrea, y que me gustaría que contaras un poco porque es un proyecto nuevo también. Sí, es un proyecto nuevo. Era una planta de distribución de energía ubicado de energía. Sí, por eso uno dice, bueno, metafóricamente el espacio y su función anterior impregnan sus proyectos actuales y futuros. Es un espacio que tiene una dimensión muy especial, tiene 15 metros de altura, 40 por 20, entonces tiene el espacio es muy importante. Y la verdad es que la misma, digamos, ejercicios muy parecidos, que yo los vi en Londres, en este espacio creaban, o sea, incentivaban, acentuaban mucho más ese espíritu místico, digamos,
la gente se abrazaba, o sea, había una cosa así como muy de mucho cariño y de mucha emoción. Pero la idea del centro es después de la Bienal de Performance seguir con este tipo de manifestaciones artísticas, digo, no es un lugar de exhibición de cuadros. No, una de las cosas que no va a pasar por mucho tiempo es clavar un clavo o levantar una pared de Durlock, ¿no? Es decir, el centro de la actividad es lo experimental, el cruce de disciplinas, que eso es algo que yo quisiera agregar cuando hablamos de la diferencia entre teatro y performance. En verdad, hay actores de teatro, productores y directores que también utilizan la vida y no la simulación. Por lo tanto, el límite entre el teatro y la performance, como entre el teatro y la literatura, las artes visuales y la música, sobre esa zona intermedia, gris, de cruces, que ya no se sabe qué es cada cosa, es sobre lo que queremos trabajar. Entonces, focalizados en performance, site specific, es decir, obras que tienen sentido en ese lugar. Se hacen para ese lugar y después se destruyen. Bueno, no se destruyen, se transforman en otra cosa. Digamos, pero se desmontan, no sé cómo decirlo. Son para ahí. Son para ahí. Claro. Sí, pero uno los ve, por ejemplo, en la Bienal de Venecia. Termina la Bienal y eso se desmonta y desaparece. Lo que pasa, me acuerdo, Rodrigo, fue el curador de la muestra de Adrián Villarrojas en la Bienal de Venecia. Y eso también desapareció, y eso que no era nada efímera esa obra. Porque ¿Y qué fue de eso? No sabemos. Desapareció, se destruyó, porque además es una obra que se hizo dentro del pabellón, porque no entraba por las puertas, y obviamente también se destruyó luego porque no salía por las puertas tampoco. Claro. Pero bueno, estaba pensada justamente para ese impacto visual, digamos, con el espectador, y sí, para luego desaparecer. Y acá en la Bienal de Performance el otro día se inauguró lo que vos preparaste. Una exposición sobre la performance en la Argentina en la década del 90, también desde este lugar así amplio, como contaba Andrea, de lo performático, ¿no? Es decir, en el Parque de la Memoria. Ahí en la Costanera. Sí. Y es interesante porque bueno, es una exposición que dialoga mucho con el contexto de la época, un poco podríamos decir con el periodo menemista, y con un periodo bastante singular, porque si bien uno diría, bueno, la democracia de alguna manera ya estaba recuperada, ¿no? Porque ya hacía más de una década que los argentinos teníamos un gobierno democrático. Recordemos que todavía los 80 era una época un poco ambigua en relación a eso, ¿no? Es decir, la cantidad de intentos de golpe. Exactamente, los militares estaban como muy presentes, y yo creo que los 90 fue una época donde de alguna manera hubo como una suerte de reclamo social por el hecho de decir, bueno, hay que dejar detrás el pasado y hay que disfrutar. Y la exposición se llama Volátil Felicidad. Y habla un poco de eso, ¿no? Es decir, un poco el reclamo de la felicidad como algo que era como lo que todo el mundo necesitaba, y bueno, y luego lo que sabemos que sucedió, ¿no? Es decir, ese lugar tan ambiguo de la década del 90 donde de pronto, bueno, todo el mundo viajaba y estaba el consumo y las tarjetas de crédito y los shopping center y el 1 a 1, y por otro lado ese fantasma que se cernía y que va a explotar en el 2001. ¿Y qué mostrás ahí? ¿Qué hay en la Es documentación, porque la performance tiene esa particularidad de que solamente queda documentada. Claro. Yo pensaba eso y me gustaría, ya tengo que ir cerrando lamentablemente, porque da para mucho el tema, pero digo, esta cosa del arte como algo efímero, ¿no es cierto? Pasajero. Digo, nosotros recibimos toda la historia de la humanidad a través del arte porque quedó. ¿Qué pasa con esto que desaparece, que se diluye o se transforma, como decías, Adri? Bueno, justamente eso te quería enfatizar con esa palabra, ¿no? Porque, digamos, el arte hoy, tanto la performance como el arte contemporáneo, es en muchos casos un manual de instrucciones. Es decir, la obra se arma y se desarma con materiales que no son los materiales nobles tradicionales del arte. Eso por un lado. Por el otro lado, la performance queda en registro archivístico, es decir, videos, fotografías. Pero también hay artistas de performance que creen que sus obras se pueden volver a actuar. Sí. Y eso fue lo que también hizo Marina Abramović en el Guggenheim, ¿no? Donde ella volvió a actuar performances históricas. Entonces hay una posibilidad de decir, bueno, puede volver a hacerse. Seguro. Depende del artista, hay protocolos, el artista tiene que ajustar
a esos protocolos. Puede volver a hacerse, pero mientras estemos en este mundo, digo. Claro, no queda por para... supuesto, ¿no es por cierto? supuesto. En la muestra del Parque de la Memoria, Diego Melero rehizo una performance del año 99, bueno, porque es el mismo artista, son, qué sé yo, 20 años después, pero con el mismo espíritu de la performance que había sido hecha originalmente en esos años. Bueno, ustedes son teóricos y convendrán conmigo que todo esto da para largos estudios, ¿no es cierto? ¿En qué representa a esta época un arte que es eso, un arte efímero? Bueno, creo que tiene mucho que ver con la época, ¿no? Es una época de lo efímero, la que estamos viviendo. Bueno, la Bienal de Performance sigue hasta el 7 de junio, creo. Exactamente. Está en varias sedes, acá y en las provincias. Va a estar también en el centro que se inaugura en el Correo, el centro Néstor Kirchner, que se inaugura el 25 de mayo. Va a estar Sophie Kohl ahí, ¿no es cierto? Sí. Que llegan estos días. Sí, cierra con una gran acción de Marta Minujín, que además es una acción que se va a hacer a través de una aplicación por celular, con lo cual también esta cuestión de lo inmaterial ¿qué te parece? es algo que está muy presente también en la producción del propio acto performático. Muy interesante de ver todo esto y de analizar y de pensar. Una última cosa, no me reten, me están haciendo señas, pero el otro día fui a ver la muestra que está en este momento en el Malva. Se llama, ahora no me voy a acordar. Experiencia Infinita. Experiencia Infinita. Y yo decía, no es parte de la Bienal de Performance. No. Y una de las personas que estaba ahí, que se me acercó, le digo, ¿esto es performance? Me dijo, no exactamente. Dije, ay, Dios mío, ¿qué diferencia habrá? Porque es eso. Son trabajos con actores, con gente que está ahí, qué sé yo, en una representación. ¿Qué diferencia hay con la performance? Bueno, son piezas performáticas, pero justamente la performance lo que nunca se hace es colocarla en una exposición que dura un tiempo determinado, ¿no? O sea, la performance tiene esa particularidad de que sucede en un instante. Claro. Si uno ya la transforma en un objeto que se exhibe durante 2 meses, como está haciendo el Malva, bueno, algo de la performance ha cambiado. Claro, claro. Es como son como esculturas vivas, ¿no? Podríamos decir. Sí. En un sentido son más eso. Lo que está vinculado a la Bienal de Performance es lo de Osías Llano. Eso está dentro de la Bienal. Que está ahí también en el Malva en este momento. Y eso sí es como, quizás, no sé, es también intermedio, porque lo de Osías está muy vinculado a una escultura, tiene un aspecto así estético, muy escultórico, pero sí, digamos, es ese nuevo espacio de hibridez, lo intermedio. Claro, tampoco hay que estar clasificando todo el tiempo. Por supuesto. ¿No es cierto? Es un hecho artístico y punto. Y el arte latinoamericano desde los años 60 contribuyó enormemente a ese campo. O sea que no es algo reciente y no es algo que nos está llegando de afuera. Los artistas argentinos y latinoamericanos fueron completamente precursores. Bueno, nombrabas recién a Minujín, por ejemplo, ¿no es cierto? Es la primera vez que se hace una performance, una bienal exclusiva. Eso sí. O sea, va todo el foco de atención ahí, ¿no? Yo les agradezco que hayan venido, supongo que se aclararon muchas dudas. Ojalá. Y bueno, habrá que seguir la programación porque todavía hay un montón de eventos, sobre todo la visita de Sophie Kohl, que me parece que es realmente muy importante. Es verdad. Gracias por haber venido. Bueno, gracias por la invitación. Nos vamos al corte, ya volvemos.